Hola, ¿cómo están? Estaba viendo que tenemos nuevas alumnas hoy respecto a la semana pasada y algún alumno también. Bueno, algunas ya me conocen de la semana pasada. Mi nombre, como ven, es Paula Rada y hoy vamos a tener 2 clases de biología juntos. Vamos a empezar con esta, donde vamos a ver el sistema respiratorio, y a continuación vamos a pasar al sistema circulatorio. Empezamos entonces. Bueno, les decía que... Bien, Francisco, bienvenido. Estamos aquí nuevamente. Ya, qué bueno, se escucha. Estamos aquí nuevamente y vamos a tener hoy 2 clases de biología. Así que espero que estén con hartas ganas de seguir aprendiendo sobre los sistemas de nuestro organismo. Hoy vamos a comenzar, como ven, con el sistema respiratorio y a continuación vamos a ver el sistema circulatorio. Antes de que se me olvide, les quería hacer una invitación, aparte de las clases. Si alguien tiene la posibilidad de asistir a la exposición Bodies, que está ahora en el Florida Center, ahí en la Florida, que justo yo ya había ido ya hace mucho tiempo y ayer estuve de nuevo, y creo que les ayudaría harto con los contenidos que estamos viendo en biología y que vamos a ver. Así que si alguien tiene la posibilidad, terminaba la semana pasada, pero lo ampliaron hasta octubre. Así que ojalá puedan ir y después comentamos qué les pareció. Impresiona un poco, pero sirve mucho para ver todo lo que estamos estudiando. Bueno, vamos a comenzar entonces con el sistema respiratorio. Antes que nada, es importante que tengamos bien clara la función general de este sistema. La semana pasada recuerdan que vimos el sistema digestivo, después de estudiar la célula. Bueno, el sistema digestivo tenía como función transformar los alimentos que ingerimos para llevar los nutrientes a todas las células de nuestro cuerpo. El sistema respiratorio, por otra parte, conduce el oxígeno que captamos del aire también a nuestras células y permite expulsar el dióxido de carbono que se produce como resultado de la respiración celular. Y hoy vamos a ver cuáles son todas las estructuras involucradas en estos procesos y cómo funciona cada una de ellas. Como ven aquí, vamos a comenzar viendo la anatomía del sistema respiratorio, todas esas estructuras por donde pasa el aire y donde ocurre el intercambio de gases, el mecanismo de ventilación pulmonar, que es lo que nosotros generalmente llamamos respiración, y otros tipos de lo que ocurre a continuación. La respiración externa, que es el intercambio de gases entre los pulmones y la sangre, la respiración interna, que es el intercambio ya entre la sangre y las células, cómo se transportan los gases a través de nuestra sangre, y por último, de manera muy breve, en qué consiste la respiración celular, que es el objetivo final de la captación de oxígeno y lo que provoca que tengamos que expulsar dióxido de carbono. Bueno, ¿están listos para comenzar? Aquí tenemos una imagen del sistema respiratorio, como ven, las estructuras que forman parte de él, y vamos a ir viendo ahora cuáles son los nombres de estas estructuras y de manera muy breve las funciones. Ya. En primer lugar tenemos las vías respiratorias, que eso es lo que ha aparecido aquí. Las vías respiratorias están compuestas por todas las estructuras por las que pasa el aire desde que lo captamos desde el exterior. Entonces, en primer lugar, como ven, tenemos la cavidad nasal, ¿ya? Aunque podemos captar el aire por la boca, idealmente la respiración debe ocurrir a través de la nariz, ya que tiene ciertas ventajas y está diseñada para ello. Cuando el aire entra por la nariz, se filtra y se humedece. Y a continuación llega a la faringe. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de la faringe también la semana pasada? Porque la faringe, como la garganta, es una estructura que es común al aparato digestivo y al respiratorio. Después, en el caso de la digestión, ¿se acuerdan por dónde continuaba el alimento después de la faringe? La laringe, que es la que viene es por donde va a pasar el aire, se cerraba y el alimento continuaba por el esófago, ya en el sistema digestivo que veíamos la semana pasada. Sin embargo, el aire, después de la faringe, pasa por la laringe, que es una estructura ya formada por anillos cartilaginosos donde se encuentran las cuerdas vocales. A continuación está la tráquea, que es un conducto que posteriormente se divide en 2 tubos, que son los bronquios, que se dirigen ya uno a cada pulmón. Y después los bronquios se ramifican,
como ven, en muchos fragmentos, dando lugar a los bronquiolos, que son pequeños conductos que terminan ya en unas estructuras que es donde ocurre, esperen que me mueva, es donde ocurre el intercambio de gases. ¿Ya? Entonces, tenemos las vías respiratorias, que son las estructuras que vimos, y las vías de intercambio, que es donde ocurre el intercambio de gases entre los pulmones y la sangre. Estas estructuras son los alveolos, que son una especie de saquitos muy pequeños, minúsculos, que aparecen formando una especie de racimos como de uva, donde ocurre, donde el oxígeno pasa hacia la sangre y el dióxido de carbono de la sangre pasa hacia el exterior. ¿Ya? Para ello tiene una serie de características que son las que ven ahí, una membrana muy delgada que permite el transporte de los gases, húmeda y muy irrigada, completamente rodeada por capilares que van a conducir la sangre hacia estas estructuras. Bueno, entonces les decía que a continuación íbamos a ver en qué consiste la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar es lo que nosotros generalmente conocemos como respiración en la vida cotidiana. Consiste en captar el aire desde el exterior para que entre en los pulmones y expulsarlo. Por lo tanto, está compuesto por dos fases, que son la inspiración o inhalación y la que vamos a ver después, que es la expiración o exhalación. La inspiración es la entrada de aire en los pulmones, ¿ya? Y para que eso ocurra, tiene que aumentar el volumen de nuestra cavidad torácica. Al aumentar el volumen, disminuye la presión y eso permite que el aire entre. ¿Cómo ocurre esto? Gracias a que el diafragma, como ven aquí, que es el músculo que está por debajo de los pulmones, se contrae y desciende. Al descender, entonces, aumenta el volumen de la caja torácica y de los pulmones. Y también participan otros músculos, que son los intercostales, que abren la cavidad torácica y hacen también que el esternón se mueva hacia adelante. Después, en la fase de expiración, ocurre lo contrario. Disminuye el volumen intrapulmonar, eso hace que aumente la presión en el interior de los pulmones y el aire salga. ¿Cómo ocurre? El diafragma que se había contraído y había descendido, al relajarse, se asciende, se mueve hacia arriba. Ese es el movimiento principal, pero además también los músculos intercostales bajan las costillas, el esternón se mueve hacia atrás y disminuye de esa forma toda la cavidad torácica. ¿Sí? Bueno, vamos a ver una pregunta sobre esto, a ver si se ha entendido bien. La primera parte. Bien, dice, ¿qué ocurre durante el proceso de inspiración? Alternativa A. Ya, atentos a ver si pueden ir respondiendo. A. El diafragma se relaja y asciende. Los músculos intercostales también se relajan y las costillas se deprimen. B. El diafragma se contrae y desciende. Las costillas se elevan y se dirigen hacia adelante. C. Aumenta el volumen de la caja torácica, los pulmones se contraen y sale el dióxido de carbono. Y D. Disminuye el volumen de la caja torácica y el aire cargado de dióxido de carbono sale de los pulmones. A ver, vayan pensando cuál creen que puede ser la alternativa correcta. Primero, fíjense bien que nos está preguntando por el proceso de inspiración, cuando tomamos el aire. ¿Ya? Entonces tendríamos que descartar todo lo que tiene que ver con salida de aire, porque la expiración es cuando lo tomamos. ¿Y cómo ocurría eso? Para que el aire entre, el volumen de la caja torácica y de los pulmones tiene que aumentar, para que disminuya la presión y entre el aire. Dice por ahí Rosa, la alternativa B. ¿El resto están de acuerdo? Bien, Francisco. Efectivamente es la B. Pero seguro que el resto estaban a punto de responder también. Tenemos que apurarnos un poquito porque empezamos un poco más tarde, así que vamos a continuar, ¿ya? Pero los que han respondido lo alcanzaron a responder muy bien. Paola también. Bueno, continuación, el aire ya entró en los pulmones, ¿verdad? En la fase de inspiración y también va a salir en la fase de expiración. Viene otra etapa de la respiración, porque el objetivo no es que entre en los pulmones, sino que llegue a las células. Entonces viene la siguiente etapa,
que se conoce como respiración externa o hematosis, que es el proceso de intercambio que ocurre entre los gases que entraron en el alvéolo, que recuerden que son estas pequeñas pelotitas que forman parte de los pulmones, y la sangre, los capilares que lo rodean, que van a permitir que los gases lleguen al resto del cuerpo, al corazón y después al resto del organismo. Entonces, este es un proceso, como ven, ocurre de forma pasiva. Eso quiere decir que no necesita energía para que se produzca, sino que los gases atraviesan directamente las membranas porque el movimiento es a favor del gradiente de concentración. La sangre que llega a los pulmones, procedente del corazón, viene cargada de dióxido de carbono. Ese dióxido de carbono pasa a los pulmones para que sea expulsado en la expiración y el oxígeno que entró en los pulmones pasa hacia la sangre, entra en los glóbulos rojos que contienen la hemoglobina y va de camino hacia el corazón, desde donde va a ser distribuida a todo el resto del organismo. Y después, como ya les había anunciado, bueno, esta sangre es transportada. En la siguiente clase veremos bien los movimientos que ocurren en el corazón, cómo se distribuye en los diferentes lugares, pero finalmente la sangre cargada de oxígeno llega a las distintas células de nuestro cuerpo. Y en los tejidos, el oxígeno pasa entonces desde la sangre a las células, que la van a necesitar para producir su energía, y el dióxido de carbono que se produjo en las células pasa hacia la sangre para ser devuelta al corazón y de ahí a los pulmones. Estos procesos de intercambio también ocurren de forma pasiva, a favor del gradiente de concentración. En la sangre hay más oxígeno que pasa hacia las células y en las células hay más dióxido de carbono y por lo tanto pasa hacia la sangre. ¿Ya? Esa es la respiración interna. Y por último, ¿cómo se transportan estos gases? Bueno, el oxígeno, cada molécula de oxígeno está formada por 2 átomos de oxígeno, se transforma fundamentalmente unido a la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína, como ven ahí en la imagen, se encuentra en los eritrocitos o glóbulos rojos y a ella se unen los átomos de oxígeno. Entonces, el oxígeno se transforma fundamentalmente de esta manera, aunque también una parte disuelta en el plasma de la sangre, y el dióxido de carbono se transporta también unido a la hemoglobina, pero fundamentalmente se transforma en bicarbonato, cuya fórmula ven ahí arriba, y se disuelve también una parte en el plasma. También se transporta en los eritrocitos y disuelto en el plasma, pero la hemoglobina no tiene una afinidad tan grande por el dióxido de carbono como por el oxígeno. Algo importante. ¿Han escuchado hablar del monóxido de carbono y de las intoxicaciones por este gas? Monóxido de carbono, como ven, tiene una fórmula muy similar a la del dióxido de carbono, pero en lugar de contener 2 átomos de oxígeno, tiene 1. Y por eso se llama monóxido de carbono. Es un gas que se produce cuando ocurre una combustión incompleta, sin el suficiente oxígeno. Y es extremadamente tóxico, hasta producir la muerte. ¿Por qué es tan tóxico? Porque el monóxido de carbono tiene una afinidad muy grande por la hemoglobina. La hemoglobina se une al monóxido de carbono con más fuerza todavía que al oxígeno. Entonces, cuando existe monóxido de carbono en el aire, normalmente no debe haber, se une a la hemoglobina y no permite la captación de oxígeno. Por lo tanto, no llega oxígeno a la sangre. Bueno, una pregunta relacionada con esto, a ver si se entendió, y ahí también tienen un pequeño esquema de ayuda. Dice, la intoxicación por monóxido de carbono se debe a que este gas A. Se disuelve en los tejidos del pulmón. B. Se combina con la hemoglobina más establemente que el oxígeno. C. Disminuye la incorporación de oxígeno a los pulmones. Y D. Se difunde rápidamente a través de los tejidos. ¿Qué creen? ¿Cuál sería aquí la alternativa correcta con lo que recién comentamos y lo que vemos aquí también? Ven que aquí en la imagen nos muestra cómo cuando se inhala oxígeno y monóxido de carbono, ambos pasan a los pulmones y entran a la sangre. Pero ¿qué ocurre? Que cuando el monóxido de carbono está presente y entra en los glóbulos rojos,
el oxígeno no se puede unir a ellos. Dicen por ahí que es la alternativa B, efectivamente. El monóxido de carbono se combina con la hemoglobina más establemente que el oxígeno. Muy bien. Todos los que respondieron, alternativa B. Excelente. Y ahora sí, la última cosita que nos falta por ver de la clase para que nos haga sentido todo lo anterior. ¿Qué ocurre finalmente con este oxígeno y el dióxido de carbono? Ya vimos que el oxígeno lo captábamos por medio de la ventilación pulmonar, llegaba hasta los alveolos, siguiendo todas esas estructuras que veíamos, pasaba a la sangre, finalmente llegaba hasta las células. ¿Y qué pasa en las células? Las células, y concretamente las mitocondrias, que son uno de los organelos que habían visto la semana pasada, ¿recuerdan? Utilizan el oxígeno y la glucosa para producir energía, en este proceso que recibe el nombre de respiración celular. Y como resultado se forma dióxido de carbono y agua. La energía, que es el objetivo, y como productos de desecho oxígeno, o sea, dióxido de carbono y agua. Entonces, este dióxido de carbono y también el agua, aunque todo el cuerpo está formado por agua, deben ser expulsados por medio de la respiración. Y por eso siguen el camino contrario por la sangre, llegan hacia los pulmones y expiramos finalmente el dióxido de carbono. Bueno, tenemos aquí un ejercicio un poquito más detallado para ver si somos capaces de determinar, a partir de todas estas estructuras que tenemos, el recorrido que sigue el oxígeno hasta llegar a las células donde ocurre la respiración celular. Dice esta pregunta: una molécula de oxígeno ingresa a la cavidad nasal. ¿Qué recorrido sigue ordenadamente hasta alcanzar las mitocondrias? Recuerden, esos organelos que están en todas nuestras células. ¿Cómo llegan hasta ahí? Y tenemos estas estructuras. Uno, capilar pulmonar, que son los vasos sanguíneos que están alrededor de los alveolos. 2, laringe. 3, bronquio. 4, alveolo. 5, faringe. 6, bronquiolo. 7, corazón. 8, tráquea. 9, vena pulmonar. 10, células del tejido. 11, capilar tisular, que son los capilares que están en los tejidos, en contacto con esas células del tejido. Y 12, aorta. ¿Ya? Hay algunas de las estructuras que las van a identificar mejor después de la siguiente clase, pero a ver si somos capaces de determinar el recorrido. Le vamos a ir haciendo esta pregunta un poquito en conjunto, pero ustedes pueden ir tomando nota y si tienen un cuaderno de los números para ver si después son capaces de decir cuál es la alternativa correcta. De todas esas estructuras que tenemos ahí, después de la cavidad nasal, ¿a dónde llegará el oxígeno? El aire y junto con el oxígeno. Después de la cavidad nasal pasaban, recuerde, a la faringe, ¿verdad? De la laringe, o sea, de la faringe, ya les dije la siguiente, pasa a la laringe. De la laringe, a continuación venía la tráquea. Y después la tráquea se dividía en 2 ramas que llegan a los pulmones, que son los bronquios. ¿Ya? Después los bronquios se ramifican, dando lugar a los bronquiolos. Y los bronquiolos, y algunos ya están viendo la alternativa, muy bien, los bronquiolos terminaban en los alveolos. ¿Ya? Eso era todo lo que abarca los pulmones. Después ya pasamos a la sangre. ¿Qué tenemos en contacto con los alveolos? Están dando por ahí la alternativa correcta, pero sigamos un poquito el recorrido. Después de los alveolos vendrían los capilares pulmonares. De ahí la vena pulmonar, que va a llevar la sangre oxigenada hasta el corazón. Del corazón sale por medio de la aorta y llega a los capilares tisulares que están en todos los tejidos y finalmente a las células del tejido donde ya están las mitocondrias. Entonces, la alternativa correcta efectivamente es la C, como muy bien había dicho ya hace un rato Rosa y también Paola. Bien, bueno, ya para resumir lo que hemos visto. Entonces, el sistema respiratorio está formado por, en primer lugar tenemos allá las estructuras anatómicas que son las vías respiratorias y las vías había aparecido ya por ahí la palabra antes,
donde ocurre el intercambio de gases, las vías de intercambio. Son los alveolos pulmonares. Funciones del sistema respiratorio. En primer lugar, tenemos la ventilación pulmonar, que está formada por dos fases, que son la inspiración y la otra sería la expiración. Recuerden que es lo mismo que inhalación y exhalación. A continuación, el intercambio que ocurre entre los alveolos y los capilares pulmonares recibe el nombre de respiración externa o hematosis. Y en el intercambio entre los capilares de los tejidos y las células es la respiración interna. Después, los gases se transportan por la sangre, principalmente unidos a la hemoglobina, fundamentalmente el oxígeno en los glóbulos rojos, para que por último pueda ocurrir la respiración celular en las mitocondrias. Bueno, ¿y ven esos pulmones que tenemos allá? ¿A qué creen que corresponden? Porque tenemos ahí un pulmón rosadito, el pulmón derecho, y el izquierdo, sin embargo, aparece negro. ¿A qué puede corresponder este pulmón? Esa es la imagen de un pulmón sano y el pulmón de una persona que ha fumado durante un año. Ya para que nos hagamos un poco conscientes del efecto tan nocivo del tabaco en nuestro sistema respiratorio. También en otras partes del cuerpo, pero fundamentalmente en el sistema respiratorio. Bueno, y vamos a pasar a resolver las preguntas del final. La primera dice: ¿cómo se oxigena el cuerpo humano durante la respiración? A. En los pulmones, el oxígeno inspirado pasa a la sangre. B. Los pulmones almacenan el oxígeno que se está inspirando. C. Los pulmones aumentan el oxígeno que tiene el aire inspirado. Y D. En los pulmones, el dióxido de carbono inspirado se transforma en oxígeno. Esta es una pregunta más general sobre el proceso de respiración. Véanlas bien, a ver cuál creen que es la alternativa correcta. A. En los pulmones el oxígeno inspirado pasa a la sangre. B. Los pulmones almacenan el oxígeno. C. Los pulmones aumentan el oxígeno que tiene el aire inspirado. O D. Los pulmones el dióxido de carbono se transforma en oxígeno. Ya han respondido por ahí Paola, Francisco, y han respondido muy bien. Efectivamente, en los pulmones el oxígeno inspirado pasa a la sangre, como vimos por medio del proceso de hematosis. Muy bien, chicos. Siguiente pregunta, número 2. Dice, tenemos ahí una imagen de las distintas estructuras del sistema respiratorio y dice que representan los números indicados en la siguiente imagen. Tenemos arriba el 1, 2, 3 y 4. ¿Qué representa cada uno de ellos? No les voy a leer ahora todas las alternativas, pero ahí ven las opciones: cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones. ¿En qué alternativa están correctamente relacionados los números con los nombres de las estructuras? Recuerden que la laringe va después de la faringe. Ya la laringe es aquí ya donde se encuentran las cuerdas vocales. También para que la identifiquen, la laringe tiene unos anillos también cartilaginosos como después la tráquea y tiene una protuberancia que es más acentuada en los hombres, que es la que forma lo que se conoce normalmente como nuez. Eso es la laringe. Aquí tenemos señalado la estructura por donde entra primero el aire. Después pasa al conducto que se divide en dos. Paola dice la C. Y, viendo la imagen, y quizás los números están un poco pequeños, no se distingue tan claramente. La primera sí está claro que es la cavidad nasal. Después, la que aparece con el número 2, tenemos ahí la duda entre laringe y tráquea, es más abajo, es la tráquea. La laringe está aquí en la parte superior, como les decía, cuerdas vocales, donde está la nuez. Es la tráquea lo que está señalando el número 2, ya más abajo. Después la tráquea se divide en dos
en los bronquios, en 2 conductos, que sería el número 3, y el 4 señala en general a los pulmones. O sea, la alternativa sería la D. ¿Ya? En esta idea de ocasión no quedó muy claro, pero puede ser también que en la imagen no distinguieran bien las flechas. ¿Ya? Espero que ahora lo hayan entendido mejor. Bueno, vamos a seguir con las otras preguntas. Bien, efectivamente la D, Rosa. 3. El aire atmosférico, al penetrar en los alveolos, recuerden ya en los pulmones, se A. enriquece en oxígeno, en dióxido de carbono y en vapor de agua. B. empobrece en oxígeno y se enriquece en dióxido de carbono y en vapor de agua. C. se enriquece en oxígeno y se empobrece en dióxido de carbono y en vapor de agua. Y D. se enriquece en oxígeno y en dióxido de carbono y se empobrece en vapor de agua. El aire que llega a los pulmones, concretamente a los alvéolos. Considerando el intercambio de gases con la sangre, ¿qué ocurre con este aire? O sea, ¿qué diferencia habrá entre el aire que nosotros incorporamos respecto al que expulsamos? ¿Cómo variará la cantidad de oxígeno, de dióxido de carbono y de vapor de agua? Que no lo hemos mencionado tanto, pero sí vimos qué ocurre con ella en el proceso de respiración también, en las células. Nosotros captamos un aire que es rico en oxígeno. Rosa dice que se enriquece en oxígeno y se empobrece en dióxido de carbono y en vapor de agua. Paola, que se enriquece en todo ello, en oxígeno, dióxido de carbono y vapor de agua. Fíjense bien, es el aire que llega a los alvéolos. Considerando el intercambio con la sangre, ¿qué ocurrirá? El oxígeno que está contenido en los alvéolos pasa de estos a la sangre, ¿verdad? Entonces la cantidad de oxígeno en el aire que respiramos va a disminuir, porque el oxígeno pasa hacia la sangre. ¿Y qué ocurre en los alvéolos? Desde la sangre pasa dióxido de carbono a los pulmones, a los alvéolos, y aunque en la imagen que vimos sobre la hematosis no aparecía, pero también vamos a liberar una mayor cantidad de vapor de agua. ¿Cuál sería entonces la alternativa correcta? Pueden cambiar. A ver, Jocelyn dice la B. El aire atmosférico al penetrar en los alvéolos se empobrece en oxígeno y se enriquece en dióxido de carbono y en vapor de agua. Efectivamente, esa es la alternativa correcta. ¿Ya? Porque el oxígeno pasa de los alvéolos hacia la sangre y el dióxido de carbono y el vapor de agua en sentido contrario. El aire que nosotros expulsamos tiene menos oxígeno, tiene más dióxido de carbono y también más vapor de agua. Por eso que si echamos nuestro aliento en un vidrio, por ejemplo, se humedece porque contiene más vapor de agua el aire que exhalamos que el que hay generalmente en el ambiente. ¿Ya? La alternativa correcta sería la B. Y vamos a ver 2 preguntitas más. Aquí tenemos una pregunta con una imagen que habíamos visto ya antes. La vamos a analizar bien, a ver si sabemos cuál es la alternativa correcta. Dice, la siguiente figura representa el intercambio de gases entre los alvéolos pulmonares, nuevamente, y la sangre de los capilares que la rodean. En relación al proceso representado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? ¿Ya? Normalmente no se debe preguntar por la alternativa incorrecta, pero aquí aparece bien señalado que tenemos que ver cuál es falsa. La A dice, la sangre llega a los pulmones desde el corazón. Vemos que la sangre en A llega hasta los alvéolos. Ahí vean si creen que viene del corazón o no. En B, la sangre se encuentra oxigenada. En B, en esta parte. La sangre estará ya oxigenada. En A, el dióxido de carbono, en la primera parte, sale desde el capilar. Y D, los gases son transportados de manera activa. No hemos visto con detalle todavía los procesos de intercambio entre la célula y el ambiente, que es algo que tenemos pendiente, pero
que sean transportados de manera activa quiere decir que el transporte necesita energía. Y eso generalmente es cuando no ocurre a favor de la concentración, a favor del gradiente de concentración. Y comentamos algo antes sobre eso. A ver, ¿cuál creen que es la alternativa? Que sería la afirmación incorrecta de estas que tenemos. En B, la sangre se encuentra oxigenada. Vemos ahí la hemoglobina en los glóbulos rojos, unida efectivamente al oxígeno. Por ahí Natalie dice la B, pero recuerden que pregunta por la incorrecta. En B, que es esta parte, cuando ya ha ocurrido el intercambio, efectivamente la sangre se encuentra oxigenada, porque el oxígeno pasó de los alvéolos hacia la sangre y se unió a la hemoglobina. Tenemos una molécula ahora que se llama oxihemoglobina, que está formada por la hemoglobina, que es la proteína, unida al oxígeno. En A, el dióxido de carbono sale del capilar, la sangre llega a los pulmones más cargada de dióxido de carbono y este, que se encuentra unido a la hemoglobina y también disuelto, sale desde el capilar hacia los alvéolos para ser expulsados. Y D, los gases son transportados de manera activa. ¿Se requiere energía para que ocurra este transporte? Bueno, la alternativa correcta, que en este caso corresponde a la afirmación incorrecta, es la D. Los gases no son transportados de manera activa, sino pasiva. Recuerden que habíamos visto que estos procesos de intercambio ocurren por difusión simple, ya que tienen lugar a favor del gradiente de concentración. Aquí la sangre contiene mayor cantidad de dióxido de carbono, por lo tanto, este tiende a salir hacia los alvéolos. Y como en los alvéolos hay más oxígeno, el oxígeno pasa a los capilares. Ya las otras sí eran correctas. La sangre llega a los pulmones desde el corazón. Después vamos a ver mejor esto, pero efectivamente hay un circuito que lleva la sangre desoxigenada que ha llegado de todo el cuerpo hasta los pulmones para que se oxigene y sale desde el corazón. La sangre se encuentra oxigenada en B, que ya ha captado el oxígeno, y el Na, el dióxido de carbono, sale desde el capilar, pero no ocurre el transporte de manera activa. Bueno, y vamos a pasar a la última pregunta ya, que relaciona la clase de hoy con la primera clase que tuvimos la semana pasada. Ya, aunque hoy también lo comentamos, pero es una idea que tienen que tener bien clara. Dice, la función celular de las mitocondrias es la A, respiración celular, B, reproducción celular, C, síntesis de proteínas y D, fotosíntesis. ¿Ya? A ver cuál es la función de las mitocondrias. Lo hemos visto hoy, lo dijimos también la semana pasada al ver la función de los distintos organelos. Así que les dejo un poquito de tiempo, que estamos en la hora para empezar la siguiente clase, pero les dejo un poquito de tiempo para ver si me pueden decir la alternativa correcta, que yo creo que esta sí la tienen que saber. ¿Cuál es la función celular de las mitocondrias? ¿Qué ocurre en las mitocondrias? Efectivamente, la función celular de las mitocondrias es la respiración celular. Con este oxígeno que captamos por medio de la respiración, llega a las células y junto con la glucosa participan en la respiración celular, que tiene como objetivo producir energía para todas nuestras actividades, para todos los procesos que ocurren en nuestro organismo. Ya, la reproducción celular está más relacionada con la división, que es controlada por el núcleo. La síntesis de proteínas ocurre en los ribosomas y la fotosíntesis solo es llevada a cabo por las células vegetales y ocurre en los cloroplastos. Entonces, mitocondrias, respiración celular, producción de energía, ¿ya? Que no se les olvide, y con esto terminamos esta primera clase.